Gracias por continuar con nosotros. Permítanme recordarles que Farmacia Patrizo es la principal red de farmacia en Santo Domingo Este. Tiene su sede principal en la avenida Venezuela 75, próximo al Parque Juan Pablo II, y sucursales en la avenida España, próximo a la Venezuela, en la autopista de San Isidro, frente al periódico Diario Libre, en la ciudad Juan Bosch y en la avenida Ecológica. Farmacia Patrizo, calidad y buenos precios. 809-592-1100. Doctor, ¿vio la receta del Fondo Monetario Internacional? Bueno, sí, claro. Precisamente uno cuando le hablan de Fondo Monetario, como que piensa en ciertas cosas que pasaron aquí. Ajá. Por ejemplo, en el 1984, sí, que las recomendaciones del fondo en ese entonces provocaron una situación de una explosión social. Claro. Una tragedia prácticamente, donde fueron muertos centenares de personas. Sí, porque la gente no quería someterse al cinturón que implicaba acogerse al Fondo Monetario. Claro, pero que fue algo hasta de sorpresa, sí, porque eso se hizo de una manera que no se preparó, por ejemplo, la población para eso. Sí. La gente estaba en Semana Santa, recuerdo yo como ahora, y cuando regresa en cuenta que los precios estaban triplicados y cuadruplicados. Eso sucedió. Sí. Sin embargo, el Fondo Monetario tampoco se puede soslayar, porque es un organismo técnico de alto nivel, claro, que es de las Naciones Unidas, creado cuando se creó las Naciones Unidas, tengo entendido que se creó el Fondo Monetario. Sí. Pero que el Fondo Monetario, a mi modo de ver, tiene un papel, aparte de asesorar las economías que lo permiten, ¿verdad? Porque claro, hay países que no están, no se someten al fondo. Claro. Pero el Fondo Monetario, por ejemplo, gestiona los préstamos a los países, sí, pero crea las condiciones para que le paguen. Claro, entonces se convierte en una especie de cobrador, como esos famosos prestamistas al módico. Usted recuerda ese refrán popular, sí, de que el fondo te busca dinero, pero al fondo hay que buscarle su dinero. Claro. Por cierto, que hubo una época en la cual había cierto resquemor con el fondo, y creo como que se canceló la deuda que había con el fondo, pero se ha vuelto a endeudar. No, y el fondo se mantiene siempre dándote seguimiento. Exacto. Y a veces es bueno que alguien desde fuera venga y te diga algunas cosas que no te dicen dentro. Pero ¿verdad? no solamente eso, ellos tienen mucha calidad técnica para hablar del tema, claro, por su gran experiencia. Observe lo que le están recomendando ahora al gobierno dominicano. Claro. Tener mucho cuidado con la inflación. Sí. Y además hay que mantener una ruta descendente de la deuda pública. Cierto. Porque aquí se viene debatiendo desde hace mucho tiempo que la deuda pública es un gran problema para el Estado dominicano. E incluso la deuda pública es del 62% del Producto Interno Bruto en la República Dominicana. Hay dos cosas ahí en las que yo entiendo, desde mi óptica muy elemental, sí, que el fondo, por ejemplo, en lo que respecta a deuda pública, el fondo ha contribuido a que esa deuda se aumente. Usted sabe a qué me refiero, o sea, porque ellos han propiciado endeudamientos. Ahora, en lo que respecta a la inflación, bueno, hay factores que escapan. Esto no justifica nada, sí, porque debe haber políticas para enfrentar ese fenómeno que está afectando el mundo. Yo me quedo sorprendido cuando veo que en Estados Unidos, que es un país que yo he considerado siempre muy estable en lo económico, las cosas se salieron de control. Sí, a tal punto de que los precios se han triplicado y cuadruplicado. Bueno, pero aquí, además de esa receta que le está dando el fondo, yo creo que aquí se ha estado trabajando en esa dirección. Porque, por ejemplo, la oposición política intentó asumir los precios como un tema de campaña, de posicionamiento, sí, con duras críticas al gobierno, pero el presidente Abinader, preocupado por lo que esto puede representar, cierto, en términos de imagen, porque una escalada alcista de precios te puede provocar disturbios y te puede prácticamente sacar del gobierno en cualquier momento o llevar al piso tu popularidad. Entonces, desde hace varios meses han venido tomando medidas para aliviar un poco los efectos que son producto de la situación creada por el COVID-19, claro, y ahora agravada por los efectos de la crisis o de la guerra entre Rusia y Ucrania, que hasta hace poco no tanta gente sabía que Ucrania era tan importante para el mundo por el nivel de producción que tiene. Que ni sabía que existía Ucrania. Exacto. y observe cómo el mundo está patas arriba en materia de precios, de alimentos, de suplir los mercados, que de hecho se está vaticinando una hambruna mundial. Entonces, observamos que
desde el gobierno pues han anunciado programas a través del INESPRE y otras instituciones para aliviar un poco la situación de los menos pudientes, pero además la decisión esa de tasa cero para 67 productos de la canasta básica e insumos de la producción nacional van en esa dirección, es decir, porque el gobierno sabe que tiene que quitar ese tema del ambiente como tema de campaña, pero además que la gente perciba que la situación no lo está golpeando tanto. Claro, está subsidiando, claro, y está propiciando esos mercados y además la tasa cero para 67 productos e insumos, claro, de producción nacional. Lo que pasa es que cuando uno está en el ambiente político, en la guerra, sí, política, lo que es positivo no se menciona, claro, sino solamente se menciona lo que pueda aparecer. No, pero nuestro papel aquí es ver los diferentes escenarios, sí, y reconocer y cuestionar cuando sea necesario. Claro, no, yo digo esto porque yo me refiero a los políticos que, sí, critican. Claro, claro. Por ejemplo, fíjese, aquí hemos opinado siempre, y ha sido una posición que yo he mantenido, que debe concentrarse en el desarrollo del aparato productivo nacional. Interesantísimo, doctor. Para diríamos, impactar en la canasta familiar. Claro. Porque la mayoría de esos productos no requieren muchos insumos de importación. Y usted no lo dice ahora. Sí. Yo recuerdo que usted acuñó el tema de la autarquía de hace mucho tiempo. Claro. Desde cuando hacíamos un programa en Canal 19 en el 2001, 2002. Que por eso yo se lo decía, porque yo vengo de una familia, claro, autárquica, claro, en el campo, que tenían el puerquito, que por aquí... Y que es parte de nuestra cultura, claro, heredada de los españoles. Observe cómo están las casas en los campos. ¿Cierto? La casa, sí, sí, un terreno detrás, sí, cercada, ¿pero para qué es eso? Sí. Para hacer el conuco o el huerto donde producir los plátanos, la yuca, el ñame, los vegetales, pero criar la gallina que te produce el huevo o el cerdito que puedes vender en diciembre. Eso es parte de nuestra cultura de la colonización. Y el cerdo, que claro, es la caja de ahorro, la cuenta de ahorro del pueblo. Claro, claro, claro. Entonces, pero ahora, en una forma evolutiva, ¿verdad? Hay que ir al campo no solo a apoyar a esos que tienen esos pequeños conucos, no, sino a apoyar a los productores con programas de ciclo corto para abastecer el mercado y para exportar, pero además para suplir, claro, un mercado que tenemos ahí que es el del turismo, doctor, que compra cada año más de 50.000 millones de pesos. Pero hay una cosa que es bueno señalar aquí, y es que aquí hubo un desmoronamiento del aparato productivo nacional, claro, introduciendo un sistema económico llamado neoliberalismo, bueno, que acabó con la producción interna. Eso bueno, lo sabe todo con la capitalización perdimos la producción azucarera nacional. Y aparte de eso, al desmontarse el aparato productivo nacional y esos famosos tratados de libre comercio, llenaron aquí las góndolas del supermercado, de productos importados que se producen aquí, va a redundancia. Usted iba a un supermercado y encontraba plátanos de Honduras, el arroz de tal sitio. Nosotros somos autosuficientes en arroz, sí, hace mucho tiempo. Y sin embargo aquí se importa arroz también. Mire, o sea, no sé, nunca es tarde, ¿verdad? Pero recuerde que nosotros insistimos, claro, cuando estalló la guerra entre Rusia y Ucrania, que había que comenzar rápidamente un plan de siembra de ciclo corto. Previendo. Recuerdo, doctor. Sí, claro, y yo decía que incluso viendo el panorama que presentaba a nivel mundial, se presentaba a nivel mundial por la crisis provocada por el COVID, claro, donde todo se encareció, los insumos para la producción agrícola, los commodities, cuando los fletes se encarecieron, yo decía, bueno, hay que producir más. A veces yo creo que es innecesario importar si tenemos un campo potente como el dominicano. Entonces, debimos pensar en la producción en el 2021, a finales. Pero bueno, nunca es tarde. Se está anunciando el plan Siembra RD, 1.200 millones de pesos para la gente del campo, para producir más y sembrar 300.000 tareas. Yo creo que si se hace en 3 meses, nosotros podemos tener los mercados bien abastecidos de productos y exportar, aprovechar Haití, aprovechar el Caribe, claro, aprovechar otros mercados para la exportación y generar más divisas y, creo yo,
en mantener unos niveles de crecimiento en nuestra economía Lo que y pasa que la es gente no sienta la carga tanto Claro, de la inflación. Hay que incentivar al productor interno, ¿sabe por qué? Claro. Porque es muy fácil, muy cómodo. Usted antes era un fax, ahora Sí. es con un programa de computadora. Con un celular. Hace un pedido a Claro, Australia claro. y se gana un dinero. Y te gana 300 millones de pesos. pero venga acá. Pero Así no. mata la producción nacional. Claro, ¿te entiendes? Entonces, por eso digo que eso tiene que ser equilibrado. Sí. Para eso que están los gobiernos, Claro. con todos esos genios que tienen. Por Porque- eso, sí. doctor, yo aplaudo este plan. Sí. Siembra RD, Eso hay está que correcto. sembrar el campo, Sí, hay sí, que sí. darle incentivo al productor, hay que acompañarlos, hay que darle préstamos a tasa cero, Sí. hay que identificar los productos que se necesitan en lo inmediato, el maíz para la producción de cerdo, pollo, huevos, etcétera, etcétera, vegetales para exportación y consumo local, todo lo que sea necesario en este momento para utilizarlo como insumo luego de producción de carnes, huevos, leche, pero además para suplir el mercado y para exportar. Eso hay que aplaudirlo, Claro. ¿verdad? Pero, insisto, un acompañamiento permanente con los técnicos necesarios, identificar qué es lo que vamos a producir en lo inmediato, y además de eso, préstamos a tasa cero y para pagarlo en 4, 5, 6 meses cuando esté la cosecha. Hay que hacer eso, identificarles mercados a los productores, porque a veces te ponen a producir Sí. y cuando tienes la cosecha te la deprimen y tú lo que haces es perder el tiempo, el dinero y te va a la quiebra. Por las exportaciones también, Claro, oportunas claro. también. Y tener cuidado, como usted dice, con las importaciones, por lo de la tasa cero, cierto. por los de 67 productos, que es un tema que le han advertido al gobierno que tenga cuidado con eso. Yo creo que hay que monitorear eso. Si hacemos eso, Claro. nosotros vamos a mantener niveles de crecimiento, vamos a mantenernos como una economía fuerte y la gente no va a sufrir la hambruna como se proyecta a nivel mundial. Vámonos a la pausa. Correcto.